Seguimos en Buenos Aires PYME y ahora tenemos el honor que nos esté visitando José Luis Giusti, que es el ministro de la Producción de Desarrollo Económico de la Ciudad de Buenos Aires, con quien, bueno, tenemos muchos temas para charlar. Tenemos contexto económico, tenemos contexto político, tenemos la actividad económica, la marcha de las cosas en la ciudad, qué está haciendo el gobierno por las pymes. Así, bueno, nos vamos a tomar un buen rato para charlar. Bienvenido. Muchísimas gracias por la invitación. Bueno, si tuvieras, empecemos por lo macro, digamos, ¿no? ¿Cómo estarías graficando o describiendo la situación económica en la ciudad, ¿no? En general. Vinimos del episodio de la pandemia, ahora tenemos una serie de episodios inflacionarios, tenemos, bueno, cosas que en general todos sabemos y sufrimos, ¿no? El día a día. Pero ¿qué es lo que está viendo desde el gobierno de la ciudad en tu área? El periodo de la pandemia fue muy duro para todos en todo nuestro amplio proceso de lo que tiene que ver con la cuestión sanitaria, la cuestión de educación, y ni que hablar lo que significó la cuarentena para la actividad económica. En ese sentido, la recesión que existió, la pérdida de empleo, la pérdida de negocios fue más que importante. Y en la ciudad se sintió muchísimo porque es una estructura económica fuertemente basada en los servicios, que en todo el mundo fue quien más sufrió la pandemia. En ese momento tan difícil, nosotros desde el gobierno de la ciudad trabajamos muchísimo para recuperar cuanto antes la actividad económica, y así ya en el transcurso del mes de mayo del 2020 ya había comercios abiertos en la ciudad después del cierre instaurado por el presidente de la Nación el 20 de marzo, y eso significó que permanentemente estuvimos cerca del comercio y de la pyme en la ciudad, con los protocolos, con una capacitación muy fuerte tendiente a, sobre todo con la pyme, sobre todo con el comercio más chico, a enseñarle las herramientas de la digitalización que fueron tan necesarias para sobrevivir la pandemia. Y bueno, y obviamente el año pasado, en donde también trabajamos con los protocolos, con que la gran parte de la actividad comercial estuvo casi al 100% durante todo el transcurso del 2021, por los protocolos que instauramos conjuntamente con las cámaras, ya obviamente se vio el resurgir de la actividad económica, y yo te diría que el año 2022, en términos de lo que es la actividad económica en la ciudad, tanto para la pyme industrial como para la pyme de servicios, ya volvió a tener los parámetros del 2019. Cuando decís que se volvió a los parámetros de 2019, vos mencionaste que se afectó mucho a los servicios. ¿Hubo un cambio? O sea, ¿volvieron, pero volvieron iguales, volvieron diferentes? No. ¿Qué pasó, por ejemplo? Tenemos el tema del microcentro, sí, ¿no? Hay muchísimo ahí para dialogar y para debatir. La estructura de comercialización cambió en la Argentina, cambió en el mundo. Obviamente que todo lo que tiene que ver con la venta digital, con el marketing digital, subió muchísimo en detrimento de la cuestión presencial. Y cambió la organización del trabajo. Nosotros, para que te des una idea, lo pongo como ejemplo siempre, en la ciudad de Buenos Aires, en el gobierno de la ciudad de Buenos Aires, tenemos, obviamente sin despedir a nadie, un 30% menos de puestos de trabajo, producto de que hay días que la gente hace el trabajo desde su casa, hay algunos que lo hacen más días, otros menos días, pero todos tienen algún tipo de actividad híbrida, semipresencial. Y esto pasa también en la actividad privada, por eso también cambió esa forma de organizar el trabajo, y eso produjo un cambio urbanístico importante en el movimiento de la ciudad, en donde creció de una manera trascendente la actividad barrial, no solamente la actividad de trabajo barrial, sino la actividad comercial barrial, la actividad gastronómica barrial, en detrimento de la actividad, sobre todo del microcentro de la ciudad. Y eso nos genera como ciudad, a las distintas áreas de gobierno, un desafío a futuro importante, y lo empezamos a encarar a fines del año pasado con la sanción de una ley de ayuda a toda la actividad del microcentro, de reconversión del microcentro, en donde tratamos, a través de incentivos impositivos,
poder generar del microcentro un nuevo barrio con lo que los urbanistas denominan mixtura de usos o la ciudad a 15 minutos, en lugar de ser un barrio exclusivamente de oficinas, que más allá de las oficinas, que muchas de ellas obviamente se van a mantener, tratar de incentivar impositivamente la reconversión de esas oficinas a viviendas e incorporar algunas actividades que hoy no existen en el microcentro y que lo harían muchísimo más vivible, sobre todo para una juventud, para una población joven que busca un tipo de barrio distinto y que busca un tipo de vivienda barata. Ajá. ¿Cuál es la situación de la política hacia las pymes de la ciudad en términos, mencionaste también, ¿no? Pero vinculados a la pandemia, pero digo, si hay algunos programas más globales en términos impositivos Sí. o de desarrollo? ¿Hay un direccionamiento a determinadas pymes que quiere la ciudad? Sí, hay un direccionamiento específico. Como te decía, nosotros con la pandemia trabajamos muchísimo en exenciones impositivas de ABL, de ingresos brutos, en diferimientos impositivos. Hubo una moratoria importantísima para el 2020, el 2021, que se adhirieron casi 150.000 empresas de la ciudad de Buenos Aires. Y retomamos, a partir del fin de la pandemia, retomamos las líneas claves de un plan estratégico que habíamos sancionado en el año fines del 2019, principio del 2020, prepandemia, en donde priorizamos algunos sectores que creemos que son claves para el crecimiento de la ciudad, en términos de capacidad de generar exportaciones y capacidad de generar empleo. Y ahí tenemos la política de distritos, en donde básicamente son beneficiadas las pymes a través de incentivos impositivos, las pymes vinculadas a la actividad económica de la tecnología, la actividad económica del sector del conocimiento, la actividad económica vinculada a las industrias audiovisuales que están creciendo muchísimo en la ciudad, vinculado al arte, vinculado el nuevo distrito del vino, que tiene que ver con potenciar una industria importante para el conjunto del país y en donde la ciudad, desde lo que significa ser la vidriera de la Argentina para muchísimos lugares del mundo, poder incentivar esa industria. Una pregunta tal vez complicada. ¿Cuánto afecta esta relación tensa entre el gobierno de la ciudad y el gobierno nacional, sobre todo en materia de recursos, las políticas hacia la producción? La verdad es que justamente lo que a lo mejor vale la pena destacar es que a pesar de esa relación tensa, a pesar del recorte de la coparticipación que sufrimos en el transcurso del año 2020, la ciudad no ha generado ni un aumento en positivo para la pyme. Nosotros hemos visto reducir en el año 2021 casi 70.000 millones de pesos de la coparticipación y eso sí se generó un impuesto específico a las LELIC y fue cubierto con algunos ahorros que se hicieron a pesar del mayor gasto que generó la pandemia. Obviamente que la situación económica en términos nacionales, la presión impositiva, genera muchos problemas para la pyme, lo escuchamos durante todo el transcurso de la jornada, y nosotros desde la ciudad, a través de los alivios impositivos a determinadas inversiones, tratamos de aliviar ese tipo de cargas. Mencionaste el direccionamiento hacia actividades de exportación. Estamos hablando de exportaciones de servicios, estamos hablando básicamente de exportaciones de servicios y también algunas exportaciones industriales. No sé si sabés que en la ciudad el 15% del Producto Bruto de la ciudad lo genera la pyme industrial en la ciudad de Buenos Aires y trabajamos muchísimo desde nuestra Agencia de Desarrollo Económico con dos cuestiones básicas. Una que tiene que ver con la capacitación para exportar y la otra que tiene que ver, lo hacemos prepandemia y lo empezamos a hacer en este 2022, con acompañar a las pymes, a franquicias importantes a poder desarrollar sus productos en el exterior. Esos dos verticales son los que trabajamos fuertemente para poder generar ingresos de divisas en la ciudad. Mencionamos hacia el pasado, pero digamos, en el tema de la pandemia, tal vez lo más afectado o lo que estuvo más en emergencia en algún momento era el sector de gastronómico y de turismo, ¿no? Ya ahí ves una recuperación, ya se volvió,
ya se pudieron sacar todas las ayudas? ¿Cómo En fue ese? el sector gastronómico, en ambos sectores trabajamos muchísimo con las ayudas, con muchísima exhibición de pago de impuestos, ingresos brutos, ABE en el caso de gastronomía, ABL que es más importante en el caso de los hoteles. La verdad es que la pasaron muy mal. La 2020 y 2021 fueron años difíciles. Trabajamos muchísimo con la Cámara Gastronómica para, en aquel momento, las mesas al aire libre eran fundamental. Eso es algo que queda y que hace al crecimiento del sector porque tiene más posibilidades de facturar, embellece la ciudad y en ese sentido yo te diría que la gastronomía ya está en los niveles prepandemia, producto de la, como te decía, de poder trabajar de una manera distinta al aire libre en función de los incentivos que le dimos desde la ciudad. Con la hotelería no está pasando lamentablemente lo mismo. Recién en las últimas semanas se terminaron de abrir los pasos fronterizos de la ciudad. La política aerocomercial parece que está hecho en contra del turismo y nosotros en la ciudad recién estamos recuperando del turismo extranjero aproximadamente el 50% de lo que teníamos en la prepandemia. La última, imagínate que nos recuperamos de esta situación por todos los sectores. ¿Cómo ves a Buenos Aires productiva hacia una década adelante? La veo bien en el sentido de seguir estimulando la economía del conocimiento, que es muy fuerte en la ciudad. La ciudad en ese sentido está visto como una ciudad muy fuerte en talento de recursos humanos y por eso genera mucho incentivo a la exportación. Creo que hacen falta políticas macro que más allá de la Ley de Industria del Conocimiento que se aprobó por unanimidad, la diferencia entre el dólar oficial y el dólar paralelo hoy está generando muchísima gente que está trabajando en la informalidad y que eso evita el pago de impuestos, evita el mayor crecimiento del sector. Y por el otro lado también veo una ciudad en donde el turismo se convierte en un ingreso de divisas más que importante. Nosotros generamos en el 2019 aproximadamente 3 millones de visitas de turistas extranjeros. Lamentablemente hoy estamos, como te decía recién, en la mitad, pero creemos que el crecimiento de las cuestiones artísticas en la ciudad, de la gastronomía, hoy Buenos Aires en términos gastronómicos no le tiene que envidiar nada a ninguna ciudad de Latinoamérica, va a generar también una ciudad con muchísimo más turismo y con muchísimo mayor ingreso de dólares. José Luis, muchas gracias por estar. Muchísimas gracias a ustedes. Nosotros seguimos en unos minutos en Buenos Aires Pyme.